Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Si eres nuevo, mi nombre es Liz. Bienvenidos a tu canal Sistema de Sobres con Liz. A los que me ven día a día cada vez que pongo un video, le quiero dar las gracias por todo su cariño y por todo el apoyo que me han brindado. El día de hoy, si vieron el título, pues se trata de el presupuesto para la primera quincena del mes de diciembre. Ya comenzamos un nuevo mes, el mes de diciembre, donde vamos por ahí ya comprando, haciendo nuestras compras navideñas. Ya yo comencé y compré varias cositas por internet y lo que espero es no pasarme del budget que hice para este año. Veremos a ver, les diré más adelante cómo me fue. Sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con el presupuesto para esta primera quincena del mes de diciembre. Voy a mover esto un poquito hacia atrás. Si ven un poquito oscuro el video es que está sumamente nublado, tuve que encender la luz. Yo espero que se vea bien, sabe, bastante claro. Vamos a ver. Por aquí tengo la libreta. Oh, también quiero decirles que les voy a enseñar la libreta de presupuesto que voy a estar utilizando para el 2023. Así como esta que yo la hice, pero quiero mostrársela. Bueno, pues voy a comenzar entonces con los biles, con las cuentas. Por acá la fecha. Ay, Dios mío. Sí, diciembre 12. Voy a poner el 1. 2022. Vamos a comenzar entonces con lo que me tocaría pagar en estas quincenas, que sería la renta. Ya ustedes saben pues que la renta la pagamos entre varios miembros de la familia y mi aporte son $536. Seguimos con el seguro del carro. Aquí en el seguro del carro me toca como la renovación, tú sabes, el nuevo contrato, que no sé cuál va a ser el total que voy a estar pagando, pero lo que voy a hacer es que voy a presupuestar lo mismo que estaba pagando en estos últimos meses para pues no llevarme una sorpresa, que más o menos sea lo mismo que estuve pagando. Así que sería en esta ocasión $89. Me parece que empiezo el nuevo contrato en enero. En enero, sí, me parece que es en enero. Tengo que verificar, creo que es en enero. Así que voy a presupuestar $89. Y entonces pues del celular son $32. Yo tengo el plan básico. Solamente utilizo el celular para una emergencia, así que no necesito pagar más de la cuenta, así que tengo el más básico. Entonces tengo también el fee de, ¿cómo se dice fee? Ay, Dios mío, en español no sé. $6 el fee. Mira, se me fue la palabra. Anyway, es del banco. Entonces, ahora lo que voy a estar es sumando estas cantidades y voy a sumarlo y regreso con ustedes. Ok, ya estoy de regreso. Yo por lo generalmente lo tengo ya sumado aquí aparte, pero en esta ocasión se me olvidó. Y son $663. $663 que tengo presupuestado para pagar los biles. Y entonces ahora en esta área acá vamos a pasar para los gastos variables. Para los que son nuevos, pues los gastos variables es la carpeta que yo utilizo, que mantengo en mi cartera. En esa carpeta pues yo tengo los gastos que no son fijos como las cuentas. Lo que sucede es que las cuentas yo las pago por internet. Estas que están aquí yo las pago por internet. Por eso no van a ver ninguno de los biles en mis gastos variables, porque todo eso sale directamente vía internet. Entonces en los gastos variables aquí yo tengo electricidad. ¿Por qué no tengo electricidad acá en los biles?
porque para pagarlo por internet, utilizando el app, ellos me cobran $3 extra mensuales. Y pues mi oficina aquí de la electricidad pues queda a 2 cuadras y pues no tengo necesidad de pagarlo por internet. Así que me ahorro esos $3 que son como 30 y pico dólares al año. Entonces para electricidad pues yo tengo presupuestado $30. Para comida fuera, para fast food, tengo $20 presupuestados. Para extra de gas, eso just in case, pues lo tengo en la cartera. Si lo necesito de momento, pues son $10. Para la lavandería son $10 también. Y para Dollar Tree son $6, los que siempre saco aparte para comprar alguna bobería, alguna decoración como estas. Que estos de aquí, las flores de los lados son de Dollar Tree. Esto fue de Target, creo que me costó $3. Ajá. Entonces ahora pues voy a sumar los gastos variables y esto me da a un total de $76. Entonces quiero decirles que tengo presupuestado para, voy a apuntarlo acá en un papelito aparte. Voy a apuntar aquí que tengo para, es más, no, lo voy a poner por aquí al ladito. Aquí tengo espacio. Para los sobres de ahorro, tengo presupuestado los $80 que son los que siempre saco para presupuestar los sobres de ahorro. Entonces, para el total de dinero que voy a estar sacando del banco serían los $76 más los 80 de los sobres de ahorro, son $156 los que voy a estar sacando del banco para entonces rellenar mis sobres y la carpeta de gastos variables. Aquí en esta área pues voy a estar bajando las cantidades de dinero, los 30 de electricidad, los 20 de fast food, los 10 de extra de gas, los 10 de lavandería y los 6 de Dollar Tree, y entonces serían los 80 para los sobres de ahorro. Y vamos entonces a marcar cómo queremos que el banco me devuelva esas cantidades de dinero. Así que estos $30, quiero un billete de 20 y uno de 10. El de fast food uno de 20. El extra de gasolina pues los quiero en 2 billetes de 5. Los de lavandería pues un billete de 10. Dollar Tree uno de 5 y uno de 1. Y estos 80 pues los voy a pedir en 3 de 20. Sí, 3 de 20 son 60 y 2 de 10. Ajá, 60, 80. Ok, así los quiero. Entonces pues en esta ocasión vamos a bajar los totales. De 100, de billetes de 100 no necesito ninguno. De billetes de 50 tampoco. De billetes de 20 pues necesito 5. En billetes de 10 necesito 4. Billetes de 5 necesito 4 también. Y en billetes de 1 necesito 1, que es lo que tengo aquí. Ok, entonces pasamos aquí al papelito, que como siempre les digo es el que entrego en el banco para que sepan las cantidades que me van a dar de cada billete. Pues de 100 no necesito ninguno, de 50 tampoco, de 20 necesito 5, de 10 necesito 4, de 5 necesito 4 y de 1 necesito 1, que esto sería para un total de $156.
dólares los que voy a estar retirando del banco. Así que este es el presupuesto que tengo para esta primera quincena de diciembre. Si entra algo extra, sabe que yo los utilizo para los retos. Así que ahora voy a mostrarles la libreta que voy a estar utilizando para el año que viene. Pues que esta yo la hice. Miren. Pero la hice y no tengo dónde escribir. Como ahora mismo que tuve que escribir los sobres de ahorro acá. Pues en esta ocasión les voy a enseñar lo que hice. Ok, lo que yo hice fue que fui a Five Below y conseguí esta libreta. Que lo que me gusta de ella es que es de carpeta dura. Y los aros son unos aros fuertes. Y entonces, pues me costó creo que $5. Y entonces lo que hice, les voy a mostrar. Es esto, ¿eh? Yo me dejé por aquí por internet. Está... Ay, Dios santo. El nombre de... Budget Mom, creo que algo así. El canal, ella tiene la libreta de presupuesto que está bien famosa. Pues yo lo que hice, como yo no tengo el dinero para comprarla, pues lo que hice más o menos me dejé llevar por la de ella y hice los cuadritos con washi tape, que estos son de la tienda de Dollar Tree. Y lo que hice diferente es pues que le añadí para poner los sobres de ahorro, que en esta, en la que yo utilizo, pues en esta yo no la había hecho. Ve que no tengo donde... Aquí, que tuve que escribir aquí sobres de ahorro 80 y no los puedo dividir cuántos quiero. Pues en esta ocasión, en esta libreta, lo que hice fue que hice este espacio para eso. Y entonces, ahora tengo pues donde escribir. Y aquí esta área, como yo no tengo... no tengo deudas, pues esta área la dejo así abierta y si necesito hacer algún apunte pues lo hago aquí en este pedacito. Hay algo que quería decirles y se me escapó. Anyway, este espacio aquí pues es para un mes. Bendito sea el Señor. Este espacio que ven aquí pues para una quincena. Esta sería para otra quincena. Y así sucesivamente, ¿ves? La hice de diferentes colores. Y como les dije, pues el washi tape es de Dollar Tree. Yo creo que eso era todo lo que les quería decir. Se me escapó algo, pero no me acuerdo qué era lo que quería decirles. Ve que los hice de diferentes colores. Oh, ya me acordé. Que lo que quería decirles es que esto es time consuming. Toma mucho tiempo hacerlo. O sea, esto no se crean que yo lo hice en estos días o el mes pasado. No, no, no. Esto lleva de ratito en ratito. Llevo meses haciéndolo. Porque toma tiempo medir que todo quede en pues la misma medida, más o menos. Pues sí, es un poquito cansante. Que sería más fácil hacerlo como en una computadora. Y printear los papeles. Pero yo no soy muy ágil en eso de las computadoras. Pero puedo aprender. Así que voy a ver si más adelante pues me pongo a aprender a cómo hacerlo. Miren, ¿ven? Quiero enseñarles los colores que utilicé. Miren qué bonito ese color violeta. Es como un violeta lavender. Me encanta este. Y este que es el último, que sería el de diciembre. Anyway, eso es lo que le quería mostrar. Y decirles pues que, como saben, no necesitan, si están comenzando a ahorrar, no necesitan gastar dinero. Hagan sus propios retos. Yo hice muchos de mis retos con dibujos. Yo les he enseñado aquí muchas veces las libretitas que yo utilicé al principio. Yo sé que uno ve estos videos en YouTube y uno quiere tener todo lo que las demás youtubers tienen, lo que están utilizando para hacer los retos. Pero si estás en un momento que
tu presupuesto está corto y limitado, comienza poco a poco. Comienza con unos cuantos sobres y poco a poco tú vas viendo cuáles son los que realmente son los importantes y los que tienes que tener para comenzar entonces a hacer este sistema de ahorro. Anyway, los dejo hasta aquí porque si no, no quiero seguir hablando. Muchas gracias a todos los que me acompañaron hasta el final del video. A los que son nuevos, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este canal. Si no te has suscrito, que me estás viendo y no te has suscrito, te invito a suscribirte para que formes parte de esta pequeña familia. Y más adelante pues les voy a estar en unos videos próximos, pues les voy a estar enseñando a algunos retos nuevos que voy a estar haciendo. Saben que mis retos son de bajo ingreso, por lo tanto no requieren de guardar mucho dinero. Anyway, pues ese video pues se los voy a compartir pronto, así que estén muy pendientes a ello. Nuevamente quiero darle las gracias por estar aquí, por sacar este ratito. Yo sé que el tiempo es oro, el tiempo es algo primordial, y el que ustedes lo saquen ese ratito para compartir conmigo y ver mis videos pues significa mucho para mí. Bueno, pues eso sería todo. Los espero en el próximo video, que será el de relleno de sobres. Bye.